Hoy vamos a adentrarnos en una de las clases de psicología social más radicales que se han dado nunca. Una clase en la que un profesor se propone demostrar a sus alumnos algo bastante potente, que la realidad, esa que damos por sentada, tal vez no es lo que parece. Imaginen la escena. El profesor, Tomás Morales, entra en clase y lo primero que dice no tiene nada que ver con exámenes o trabajos. No, les suelta esto. Quiero que veáis esta clase como una obra de teatro. Yo seré el actor principal y vosotros los espectadores. O sea, de entrada ya está diciendo que esto no va a ser una clase normal. Ya pone a todo el mundo en alerta. Algo raro va a pasar aquí. Y así, con la clase ya convertida en un escenario, empieza la función. El primer acto, de hecho, es una prueba, aunque al principio nadie se da cuenta. Parece una simple petición. El profesor les cuenta, como que no quiere la cosa, que hay una unidad móvil para donar sangre justo en la puerta de la facultad. Y pide voluntarios. Lo presenta como una especie de juego, para ver en teoría lo solidaria que es la clase. Y por supuesto, algunos alumnos pican, se levantan y para allá que se van. Pero claro, aquí viene el giro. El profesor revela que la solidaridad le daba igual. Lo que realmente le interesaba era su obediencia. El quid de la cuestión es este. Una figura de autoridad da una orden y los estudiantes obedecen, sin más. Y esta es solo la primera pieza del enorme puzzle que está a punto de construir delante de ellos. Y es que esta idea de obedecer ciegamente no es nueva. El profesor la conecta directamente con algunos de los experimentos más famosos y también más polémicos de la historia de la psicología. Les pone sobre la mesa el experimento de Stanley Milgram. A ver, la situación era tremenda. Se le pedía a gente normal y corriente que le diera descargas eléctricas a otra persona cada vez que fallaba una pregunta. Por supuesto, el que recibía las descargas era un actor, pero los participantes, los que apretaban el botón, no tenían ni idea. La gran pregunta era ¿hasta dónde serían capaces de llegar solo por obedecer órdenes? Y la respuesta, pues, es escalofriante. Gente corriente, personas que podrías cruzarte por la calle, llegaron a aplicar descargas de hasta 450 voltios, una dosis que ellos creían que era letal. ¿Y todo por qué? Simplemente porque un señor con una bata blanca se lo estaba ordenando. Y ojo que esto no es un caso aislado. El profesor saca a relucir otros dos clásicos. Por un lado, el experimento de la cárcel de Stanford, donde unos estudiantes, convertidos en guardias al azar, se pusieron a abusar de su poder, cosa mala, mientras que los prisioneros se tragaron su papel de sumisos. Y por otro, el experimento de conformidad de Ash, donde la gente era capaz de decir que blanco era negro, dando respuestas claramente equivocadas, solo para no llevarle la contraria al grupo. O sea, obediencia, roles y presión social. Los tres pilares. Pero el profesor no se queda ahí, ni mucho menos. Va un paso más allá. Ya no se trata solo de cómo actuamos, sino de cómo percibimos el mundo. La pregunta que lanza es tremenda. ¿Puede la propia realidad ser moldeable? Y para explicar esto, introduce dos conceptos muy potentes. Por un lado, el efecto Houghton, que viene a decir que el simple hecho de saber que te están observando ya cambia tu comportamiento. Pero el efecto Pigmalión es todavía más profundo, más bestia. Dice que las expectativas que los demás tienen sobre una persona pueden llegar a cambiar su realidad. El ejemplo clásico. Si un profesor está convencido de que un alumno es un fuera de serie, ese alumno tiende a mejorar. Vamos, que acabamos siendo en parte lo que los demás esperan que seamos. Esto, lógicamente, lleva a la pregunta central de toda la clase. A ver, si nuestras acciones e incluso nuestros resultados pueden ser moldeados desde fuera, entonces, ¿qué parte de la realidad es realmente real? ¿Es posible, literalmente, inventar la realidad? Y para que se vea que no es pura teoría, el profesor pone varios ejemplos que son telita. Habla de cómo algunos psicoterapeutas pueden llegar a implantar recuerdos falsos de cosas que jamás pasaron. O recuerda algo que hoy nos parece una locura, que la homosexualidad estuvo clasificada como una enfermedad mental en el manual de psiquiatría, en el DSM-2, y hasta la idea que tenemos de la adicción la pone patas arriba con el estudio Rat Park. Básicamente, demostró que unas ratas en un entorno social estimulante pasaban de la morfina, mientras que las que estaban solas en una jaula se enganchaban a la primera. Su argumento es claro, las condiciones sociales lo son casi todo. Y ahora, con todo este contexto sobre la mesa, el profesor prepara el terreno para su gran acto final. El experimento definitivo con el que va a intentar borrar por completo la línea que separa la cordura de la locura. Les cuenta el experimento de Rosenhan. Es alucinante. Un investigador cogió a un grupo de personas perfectamente sanas, los pseudopacientes, y los envió a varios hospitales psiquiátricos. La instrucción era muy simple. Tenían que fingir un único síntoma, solo uno, que oían voces. El resultado, todos, sin excepción, fueron ingresados. Y no solo eso, les diagnosticaron enfermedades mentales graves. Pero si eso ya es fuerte, la segunda parte es aún más reveladora. Rosenhan llamó a otro hospital y les avisó:
Ojo, que en los próximos meses os voy a mandar más pacientes falsos. El personal del hospital, claro, se puso en modo detective y empezó a sospechar de todo el mundo. El caso es que rechazaron a más de 100 pacientes que eran reales, pensando que eran los impostores. El giro final. Rosenhan no había enviado a nadie, ni a uno solo. La simple expectativa de que había farsantes creó una realidad completamente nueva y distorsionada. Y entonces, justo en el punto álgido de la clase, cuando la tensión es máxima, el profesor mira a sus alumnos y suelta la bomba. He matado a mis 2 hijos esta mañana. Los he ahogado en la bañera. Así, en frío. Una confesión brutal que, como es de imaginar, deja a toda la clase helada, en shock. El actor principal de esta obra acaba de hacer su movimiento más devastador. Y antes de que puedan ni siquiera procesar lo que acaban de oír, les da unas reglas para cuando le juzguen. Les dice: cuando veáis mi cara en las noticias, preguntaos, ¿estaba yo en el parque de las ratas o en la jaula miserable? Si me meten en un psiquiátrico, acordaos de Rosenhan. Les pide que duden de los testigos, que cuestionen el consenso. Lo que está haciendo es conectar su supuesto crimen con absolutamente todos los conceptos que ha explicado en la última hora. Y así, la obra de teatro llega a su fin. El profesor se prepara para bajar el telón y revelar por fin cuál era el verdadero propósito de toda esta actuación. Era una broma, les dice. Una broma de un gusto pésimo, sin duda, pero un experimento social al fin y al cabo. Obviamente no ha matado a nadie. Toda la confesión era teatro. Era el experimento final, el definitivo, para demostrar su teoría. Y aquí está, por fin, su tesis. La idea central de toda la clase, ya sin rodeos. Que la realidad no es algo fijo o objetivo, una verdad absoluta, sino que es, y esta es la clave, un delirio colectivo, una construcción social en la que todos participamos. Y la prueba definitiva, la demostración de que tiene razón, ocurre justo después, en el momento en que los alumnos salen de clase. La historia de lo que ha pasado empieza a correr como la pólvora y a mutar. Lo que al principio era el profesor ha confesado que ha matado a sus hijos. A los pocos minutos se convierte en dicen que un profesor se ha liado con una alumna y han hipnotizado a otros 2. Y al final del día la versión que queda es simple. ¿A quién le importa lo que diga un loco? La realidad de lo que pasó en esa clase se acaba de construir y de construir socialmente en cuestión de minutos. El profesor, para rematar, termina la clase anunciando que la próxima semana van a estudiar el rumor. Brutal. Pero lo que de verdad deja flotando en el aire, lo que se queda resonando con una fuerza increíble después de todo lo que han vivido, es esa pregunta que lo engloba todo. ¿Es la realidad, en el fondo, un delirio colectivo?